Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del momento que usted tenga disponible para escuchar este maravilloso programa que se transmite a través de esta gran plataforma que Dios quiso plantar en este lugar y para bendición de mucha gente en el área de la predicación, el tema de la predicación, de la enseñanza, de la comunión, que me encanta cómo se integran los pastores, nuevas personas que pueden disfrutar de estos temas que se transmiten a través de esta plataforma que al Señor le plació formar, le puso en la mente del pastor Heredia Pardo, el cual ha sido de gran bendición para muchísima gente en la enseñanza, en la predicación, en el compañerismo. De verdad, desde que yo le conocí, pues empezamos a trabajar en las áreas que Dios ha puesto. Quisiera pedirle al pastor Heredia si es tan amable de orar como apertura del programa de hoy y luego presentaremos al pastor Adrián con su tema de hoy. Muy bien, Rosita, gracias. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias a ti, oh Dios, por esta oportunidad de estar en esta plataforma para compartir las Sagradas Escrituras. De igual manera, te doy las gracias por las personas, hermanos, hermanas que están presencialmente a través de esta plataforma y las personas que nos van a escuchar a través de las redes sociales, Padre. Te ruego que multipliques las bendiciones, oh Dios, para alcanzar a los que menos son alcanzados. Y tu inmensa bondad, oh Dios, llene cada corazón, Señor, a través de la palabra, Señor. Te doy las gracias por la hermana Rosa, el pastor Bernardo, que está acá con nosotros, la hermana Bernarda y tu siervo, el pastor Adrián Espinosa, Padre. Los que puedan estar ingresando después, los que nos ven a través de las grabaciones, Padre amado. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos la bienvenida al pastor evangelista, misionero, predicador, visitador, paseador, el pastor Adrián Espinosa, con el diálogo teológico para ilustrarnos en todo esto que nosotros personalmente, lo digo por mí, soy ignorante en muchas cosas. Bienvenido, pastor. Qué bendición. Buenas noches, muchas gracias por la presentación. Y aquí estamos en el diálogo teológico. Y qué bendición, Amén. tenemos un amigo muy especial que estoy viendo visiones. Hola Bernardo, un Hola, saludo para... buenas noches, un saludo saludo para... a Pastor Heredia, a Adrián, y bueno, a la hermana Rosa y a los demás que no Amén. conozco, a don Pedro Marzano, que sí conozco. Un saludo para todos y bueno, perdonen, de repente no sé si debo participar, pero que con gusto Sí, quiero escuchar. Así que muy amable sí. por participar, por dejarme participar. Muchas gracias. En un ratito le damos la palabra a cada uno para hacer una apreciación sobre la enseñanza que nos va a dar el pastor Adrián. Sí, Adelante, pastor. estoy acá presentando a Bernardo porque es un mentor de décadas, ¿no? Más de 30 años que Wow. Amén. siempre me ha podido iluminar, no Oh, eliminar, sino iluminar con todo el bagaje teológico que el Señor le ha dado, ¿no? Desde muy joven, muy jovencito, él
ha dedicado su vida al Señor y ahora también sigue siendo joven, pero ya está en las ligas mayores, ya, en la Champions League. Por eso que ahora la vamos a exprimir. No Vamos a sé qué aprovechar. dice, no sé qué dice el pastor Heredia, si pueden compartir plataforma y dar el programa combinadito los dos. Correcto, correcto, está bien, Pastor Adrián, adelante. Pastor Bernardo, Sí, bienvenido. Perfecto. Me da gusto tenerlo vamos a nuevamente hacer- acá, Pastor Bernardo. Hemos estado orando por su salud y es Muchas una gracias. bendición que nos complace ver la gracia de Dios sobre su vida y que esté recuperado para seguir compartiendo la gracia y el conocimiento que Dios le ha concedido. Y le damos la bienvenida también al Pastor Pedro Marzano de Comas. Bienvenido, Pastor Pedro. Un saludo, Pastor Pedro. Así que en esta noche vamos a tener un buen diálogo teológico, ¿no? Con personas muy experimentadas y en el quehacer teológico, ¿no? Entonces, Noches. estábamos Buenas noches. viendo. Adelante, Gracias. pastor, un saludo, Pastor Pedro. No, sí, gracias, Pastor Adrián. Gusto de volverlo a ver, saludar. También me alegro por la presencia del pastor Bernardo Campos, un maestro, un hombre que ha escrito muchos libros y de verdad que es de mucha edificación, de mucha inspiración y fortalecimiento en la palabra y en la fe del Señor. Gracias, gracias por esta oportunidad. Después de un buen tiempo, estamos, bueno, haciéndonos presentes por nuestras propias ocupaciones que muchas veces no he podido, pero hoy día me he dado este tiempito para poder acompañarlo. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Una Gracias, Pastor. petición para todos, si son tan amables de prender sus cámaras. Gracias, gracias. Adelante. Bien, bien. Sí, va a ser una gran bendición. Esta noche también el pastor Bernardo es rector de la University acá en Perú y en América Latina y también nos va a estar dando algunos alcances, ya que los estudios son por online y todos tenemos la oportunidad de participar, ¿no? De estudiar la palabra de Dios. Así que, Pastor Bernardo, si tiene algo que, bueno, el anuncio lo hacemos al final, pero si algo que tiene que compartir, alguna inquietud, preocupación, que a usted no le falta nada, podemos iniciar el diálogo con usted, teológico, Pastor Bernardo. No Su se le escucha, Pastor micrófono. Bernardo. Su audio, Pastor Bernardo, no se le escucha. Perdón, me había desconectado el audio. Disculpen. No, gracias por la oportunidad. Simplemente participar, escuchar y dialogar con ustedes con mucho gusto. Perdonen más bien la infidencia, pero muchas gracias por el espacio. Pero al final lo hacemos cuando guste. Ok, ok. Bien, entonces, en esta noche quisiera compartirles Santiago, Santiago querido, el libro de Santiago, el capítulo 1, versículos 21 al ¿Qué 25. capítulo? El capítulo 1, Ok. el primer capítulo de Santiago, versículos 21 al 25. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, a la cual puede salvar vuestras almas.
pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Más el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, aquí, en esta noche, vamos a dialogar en cuanto de cómo se puede recibir la palabra de Dios, ¿no? Y vamos a presentar las 4A. Arrepentimiento, estar abierto, ¿no? Estar atento y aplicar la palabra de Dios, ¿no? Las 4A. Entonces comenzaremos con un corazón de arrepentimiento, ¿no? La palabra de Dios, como hemos leído en Santiago, nos invita, ¿no es cierto?, a tener esa humildad, esa honestidad, ¿no?, de ir al texto bíblico, porque como decía un predicador cubano, decía en su libro, el título era de era un predicador cubano, ¿no? Y decía él, cuando un protestante entiende la Biblia, es peor que un talibán, ¿no? En ese contexto ya, ¿no? Bueno, la década del 90, ¿no? Hoy sería, podría aplicarse a, si un evangélico tendría la Biblia, sería peor que un Hamás, ¿no? Entonces, muchas veces violentamos el texto bíblico. Entonces, una de las cosas que tiene la palabra de Dios, ¿no?, reconocer que es palabra de Dios, ¿no? Y esa palabra es viva y eficaz. Y esa palabra produce arrepentimiento. Bueno, yo tengo que confesar que cada día tengo que pedirle perdón a Dios por las herejías que voy descubriendo, ¿no? Que muchas veces nos han endoctrinado, ¿no? Porque hay una diferencia en el endoctrinamiento y adoctrinamiento, ¿no? Y en ese sentido es que uno va creciendo, ¿no? Como dice Pablo, cuando yo era niño pensaba como un niño y actuaba como un niño, pero más cuando fui adulto, ahora uno piensa como adulto y actúa como adulto, ¿no? Entonces uno se va dando cuenta los errores, se va dando cuenta que hemos caído mucho a un literalismo bíblico y ese literalismo bíblico nos ha llevado a un fundamentalismo bíblico, ¿no? Y hemos sido anticatólicos, antipolíticos y anti todo, ¿no? Y hemos sido más apologistas y en ese sentido no ha permitido el diálogo teológico, ¿no? El diálogo bíblico. Entonces, esta noche tenemos que arrepentirnos sí o sí, ¿no? Porque la palabra arrepentimiento en la Biblia vemos metanoia, ¿no? El cambio de mentalidad. Entonces, estamos en ese proceso, ¿no?, de desaprender para aprender, ¿no? En ese sentido es que la primera actitud que yo tengo que ir a la Biblia como palabra de Dios es que me invita a un arrepentimiento, ¿no? A un corazón en el que yo tengo que cambiar, ¿no? Estar dispuesto al cambio, ¿no? Y ahí de
de una renovación que yo pueda tener en mi vida, puede haber una reforma. Y porque la reforma es cambio radical. Pero antes del cambio radical tiene que haber una renovación, un cambio de pensar, ¿no? Un cambio epistemológico, ¿no? Entonces, tendría que ser la primera cosa, una conversión epistemológica a la palabra de Dios, ¿no? Para ir a que la palabra de Dios me hable, ¿no? Pueda ir con esa humildad. Señor, háblame, Señor, ¿no? Quiero escuchar tu voz, ¿no? Quiero que tú te reveles a mi vida, ¿no? Porque Dios es, por característica, Dios es un Dios revelador, ¿no? Él se revela en el mundo, en su creación, en toda la historia, ¿no? Y por eso ha dejado su palabra para que nosotros cada día, en nuestro devocional, estudio bíblico, en nuestro estudio ya de investigación bíblica, en nuestro estudio exegético, ya podamos nosotros ir enriqueciéndonos de cuánto la palabra de Dios nos da luz, ¿no? Nos da claridad y nos da madurez, ¿no? Y vamos hacia adelante, ¿no? La segunda actitud de cómo yo debo recibir la palabra es estar abierto, ¿no? Tengo que tener un espíritu enseñable, ¿no? Así como estamos acá, personas que han dedicado su tiempo a la palabra, ¿no? Han dedicado y están con nosotros, ¿no? Con esa actitud de aprendizaje, con ese espíritu enseñable, ¿no? Entonces, aprendemos los unos a los otros, ¿no? Nadie enseña a nadie, todos aprendemos, ¿no? Cada uno tiene su experiencia y validamos la experiencia en el Señor que como cuerpo de Cristo vamos sumando y multiplicando en el cuerpo de Cristo, ¿no? Para la edificación, para la gloria de Dios. Entonces, tener ese espíritu enseñable va a ser siempre nosotros, ¿no? Que recibamos la palabra de Dios con mansedumbre, dice, ¿no? El texto, ¿no? Recibir con esa actitud de reconocer, ¿no? De reconocer que a veces hemos sido muy fundamentalistas, hemos sido muy biblistas, y a veces nos hemos ido al extremo, ¿no? Nos hemos ido al extremo, ¿no? Todo método en la Biblia es bueno, pero cuando el método ya se va al extremo, ¿no? Ya sea el método alegórico, ya sea el método histórico, crítico, gramatical, cuando se va al extremo ya pues eso ya distorsiona, ¿no? Pero todo método es bueno, que nos da una mediación para ir al texto bíblico y poder ir con esa actitud de aprender, ¿no? De recibir la palabra de Dios, ¿no? Otra actitud también es que está aplicar, ¿no? La palabra de Dios está listo para alguna alabanza, ¿no? En estos días estaba pensando, al leer la palabra del Señor, me decía, solo tenía que decir, gracias, Señor, gracias. Y toda mi vida le diré gracias, Señor. Eso sería todo. Ya no le pediría nada, solo darle gracias nada más. Gracias, Señor, gracias por todo lo que tú has hecho, ¿no? En mi vida. Entonces, me vino como una nostalgia, me vino así como ya como cuando Pablo se estaba despidiendo, ¿no? Cuando Pablo decía, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces decía, solamente, Señor, te voy a dar gracias, ¿no? Y gracias, y no te voy a pedir nada. Entonces, cuando la palabra de Dios tiene algo para aplicar a nuestra vida, ¿no? Alguna alabanza, ¿no? Como ahora, ¿no? Ya he pasado de la quejabanza a la alabanza, ¿no? Así que ya no me voy a quejar mucho,
Ya no va a estar como el libro de Lamentaciones, ¿no? Lamentando mi vida, de que ahorita ya no, no tengo algún lugar, algún ministerio, o pueda ser pastor, ¿no? O pueda ser un líder. Pero lo que sí, yo me siento feliz es siendo un discípulo, ¿no? Siendo un discípulo de Cristo, donde uno puede explicar la palabra de Dios, ¿no? Especialmente ahora cuando viajamos, las agendas están llenas y tenemos que predicar al aire libre, ¿no? Y vamos y predicamos en la Plaza de Armas. Hay hermanos que ya están con su equipo, hay hermanos que ya están, tienen ya todo preparado, los folletos, todo. Ah, llegó el pastor Adrián, llegó el evangelista. En algunos lugares me consideran como evangelista. Wow, yo de evangelista no tengo nada. Y bueno, a predicar a la Plaza de Armas, ¿no? Si son mis hinchas, ahí se preparan los hermanos, matan al becerro gordo y vamos a celebrar, vamos a ganar alma, dice. Y ahí a repartir folletos al mercado, predicar en cada esquina, en la plaza de Armas. Todo el día predicando, mañana, tarde y noche, ¿no? Los hermanos felices, ¿no? Y vemos cómo la obra de Dios, ¿no? Entonces, cómo la palabra de Dios se puede aplicar a nuestra vida de diversas maneras, ¿no? Esa palabra que salva, que sana, que libera, que prospera, ¿no? Transforma, ¿no? Esa palabra de verdad para mí ha sido muy cerca, esa palabra en el trabajo pastoral, ¿no? En las visitas, ¿no? Cuando uno va a una casa y encuentra hermanos, ¿no? Delicados de salud. ¿Y qué hacer, no? Yo recuerdo la primera vez en los barracones del Callao, estaba ahí un señor en su mueble, ¿no? Con muchas enfermedades tenía ya, para la extrema unción ya. Y no sé cómo el pastor Hugo Guaylupo me dice, pastor Adrián, usted que tiene el don de sanidad, me dice, ore. Don de sanidad, qué raro. Vamos. Y oro por la persona y Dios lo sana a la persona, ¿no? Automáticamente. Yo nunca había visto un milagro así. Y esa persona de agradecimiento nos da su local, que hoy está la iglesia, Dunamis, ¿no? Del ministerio del pastor Dinamita, ¿no? El pastor Walter Morales, ¿no? Un pastor muy conocido guatemalteco, pero está radicado en Estados Unidos. Ahí pude trabajar en esa zona de los barracones del Callao por más de 7 años y ver cómo la palabra de Dios llegaba a los corazones de distintas clases de personas. Ahí. Y ahí no tienes que chamullar mucho, no tienes que... Ellos tienen más discernimiento que uno, ¿no? Pastor, usted no me venga para hablar a mí. Están ahí con el revólver y con el cuchillo ahí. Quiero que tú me hagas un milagro acá. Quiero que tú me salves aquí, ¿no? Ellos te ven como una persona que tú tienes que demostrar el poder de Dios. Yo decía, wow, aquí, ¿qué hago, no? Y bueno, siempre hay una palabra de ciencia, de conocimiento, y el Señor dice, ¿no? Y la persona recibe la palabra y esa persona queda trastornada por el poder de Dios, ¿no? Y aún cae de rodillas ante el Señor, ¿no? Y ahí aprovecho el poder de Dios y digo, tengan cuidadito, ¿eh? Tengan cuidado. Y así, la palabra de Dios a nuestra vida es muy aplicable, ¿no? En la que nosotros podamos presentar al Señor un tiempo de adoración, un tiempo de petición, ¿no? Aún hasta es aplicable para los mascotas, ¿no? Los mascotas aquí están diciendo amén, amén. Amén, dice. Están, bueno, por último, ya para pasar al diálogo, es estar atento, ¿no? Tener esa actitud de estar atentos a la palabra de Dios, como ahora, ¿no? Mucho hambre y sed de Dios que tienen.
ustedes, ¿no? Están atentos a la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué nos va a decir Dios? ¿Qué nos va a hablar Dios? ¿No? Y entonces esa actitud de estar atentos, ¿no? De no pasar por alto las cosas, ¿no? Sino que poder tener oídos, ¿no? Oídos, pestañas y cejas, ¿no? Tener ese radar, ¿no? Tener esa expectativa, ¿no? De recibir de lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Y cada día el Señor tiene para nosotros lo mejor, ¿no? Lo mejor y nos sorprende, ¿no? Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios cumple su propósito por la que fue dada, ¿no? Y dice, la palabra de Dios corre velozmente, ¿no? Esa palabra viva y eficaz en la cual nosotros tenemos que ponerle toda la atención, ¿no? Como decía un amigo, un gran teólogo, decía Juan Stan, cuando vayamos a la Biblia, tengamos una lupa, ¿no? Tengamos una lupa ahí y también un borrador, ¿no? Y también un microscopio, ¿no? Entonces, estar atentos a cada palabra que el Señor nos quiere decir, ¿no? Como esta noche, ¿no? El Señor nos ha hablado de tener esa honestidad, esa humildad de ir a la palabra de Dios y permitir que el autor nos hable. No mi postura teológica, no mi preposición, no lo que yo puedo hacerlo, ¿no? Sino que dejar hablar al autor sagrado, ¿no? Y también, como ese corazón arrepentido, yo pueda tener ese corazón abierto, ¿no? Ese espíritu enseñable, como en esta noche, que estamos recibiendo la palabra de Dios, ¿no? Y también aplicar esa palabra de Dios a todo lugar donde nos encontremos, ¿no? Hay lugares donde uno va de mucha necesidad, y Dios comienza a obrar. Dios comienza a obrar. Qué bendición, ¿no? El tener una palabra viva y eficaz. Una palabra que es aplicable para todos los casos, ¿no? No hay límites. Y solamente tenemos que dejarnos llevar por el Espíritu Santo y nos lleva a poder ser parte de ese ministerio que nos ha dado el Señor, ¿no? Y el estar atento, ¿no? Entonces, yo quiero dejar eso, estas 4 actitudes que debemos tener frente a la palabra del Señor. Pueden haber más, así que podemos compartirlo también esta noche. Bendiciones. Amén. Gracias, pastor y evangelista y predicador. Y no diga usted que no es evangelista, porque cada persona que transmite el evangelio, eso es un evangelista. Y si Dios llama para usar a donde sea a predicar, y Dios usa la persona que quiere usar, no, el título no importa. Fijemos cómo Dios sanó a esta persona a través de su oración. Entonces, qué bonito es eso, me parece de verdad algo muy, muy lógico con la persona que se dispone para transmitir la palabra del Señor. Pastor Bernardo, ¿desea usted agregar algo o dar una apreciación? ¿Puede abrir su micrófono, por favor? Sí, muchas gracias. No, con mucho gusto. Gracias, Adrián, por la experiencia y
también por los conocimientos de la palabra. Las escrituras para nosotros es la fuente máxima, digamos así, o prioritaria también de la revelación de Dios para nuestras vidas y para nuestro ministerio, ¿no? Una cosa bueno, he aprendido a lo largo del tiempo es que al principio yo pensaba que teníamos un ministerio y creo que no. Tenemos abierta la posibilidad de practicar todos los ministerios y todos los dones. Y Dios nos va a usar de acuerdo al momento, a la circunstancia y a la necesidad que haya. Amén. Si en un momento tengo que ser evangelista, soy evangelista. Si en otro momento hay que ser maestro, seremos maestros. O si hay que conducir a una congregación, un rebaño, hay que ser pastor. Y aunque no tengamos claramente el don de sanidades, sin embargo, Dios puede usarnos y eso lo puede hacer con cualquier persona que humildemente se dispone en la mano del Señor y quiere servir. Yo siempre pienso que con solo dar un paso fuera de nuestra casa en dirección a hacer la obra, ya Dios nos empieza a usar con la sola actitud de salir para obedecer al Señor. Y sobre todo si uno va a predicar su palabra. ¿Cuántas veces vemos cómo Dios usa a personas muy sencillas, hermanos en las iglesias, que no tienen tal vez una formación teológica, pero son muy bien usados por el Señor porque se han dispuesto a ser un siervo, una sierva de Dios, a servirle nada más. Eso sería mi comentario y claro, hay que aplicar la palabra, hay que aprender, todos debemos aprender, permanentemente estamos aprendiendo. Nadie puede decir yo ya lo sé todo, ya tengo tal cosa, tal grado, no, para nada. Aprendemos, siempre aprendemos de todos y ese espíritu de aprendizaje debe estar siempre en todos nosotros, ¿no? Así que gracias, Adrián, por tu 4A. Vamos a aplicarlo en nuestra vida. Muchas gracias. Amén. Gracias. Bien, damos la palabra al pastor Pedro. Sí, buenas noches. Gracias una vez más por la oportunidad que se me concede en esta primera intervención, mi opinión también. Quiero centrarme básicamente en los dos comentarios y rescatar algo muy puntual y tiene que ver con la función de la palabra. Creo que lo que nuestro mundo necesita, lo que la sociedad actual necesita es oír palabra de Dios. El púlpito cristiano en muchos lugares lamentablemente la palabra de Dios ha sido reemplazada por la palabra de la experiencia personal, por la palabra de la revelación personal, por la palabra de mis sueños o de mis proyectos. Y creo que en ese sentido es un gran error, porque lo que realmente, como dice la Escritura, la que convierte el alma es la palabra de Dios. La conversión no pasa por mis propias experiencias, la conversión no pasa por proyectos, no pasa por programas. La conversión pasa cuando la palabra cumple la función a través del instrumento que Dios usa. Un hombre o una mujer con preparación o con poca preparación. Sin lugar a dudas, la preparación teológica es muy importante, definitivamente, no desechamos eso. Y sin lugar a dudas, vemos bíblicamente a dos personajes que creo que nos ilustran de una manera perfecta cuán preparado era uno y cuán muy poco preparado era el otro, en el caso de Pedro y Pablo. El apóstol Pedro, ¿verdad? Es enviado a los judíos y sabemos que Pedro, el apóstol, era un hombre con poca preparación, era un hombre del vulgo, era un hombre que fue pecador, pero que fue llamado por Jesús. ¿Qué vio Jesús en Pedro? Yo no lo sé, pero sin lugar a dudas vio algo, claramente hablando, quizás nosotros no hubiéramos elegido a Pedro, ni hubiéramos elegido a Judas, ni hubiéramos elegido a Mateo, ni a un apóstol. Nuestra cosmovisión muchas veces de elegir a una persona está muchas veces coloreada por prejuicios personales o por conveniencia o amistad personal. Entonces, y mientras vemos a un Pedro que escribe sus dos cartas, sin embargo vemos a un Pablo que era judío,
era fariseo de fariseos, era un hombre cumplidor de la ley, que fue preparado teológicamente a los pies de un hombre muy conocido de su tiempo, como fue Gamaliel. Entonces vemos ahí, en lo personal, considero que hay una diferencia vital. Por un lado, a un hombre Pedro, hombre de Dios, ¿verdad? Que aprendió de sus errores, de sus fracasos, para convertirse en un Pedro tímido a un Pedro osado, a un Pedro valiente que estuvo dispuesto a morir por su Señor. Por otro lado, vemos a un Pablo, un hombre que en su ignorancia de no conocer al Señor persiguió a la iglesia. Pero después de ese encuentro que tiene con Jesús en el camino hacia Damasco, ese Pablo se convierte en un instrumento poderoso del Señor. La diferencia, humanamente hablando, radica en la preparación teológica que él tuvo, que quizás uno de los mejores maestros de su época, como fue Gamaliel. Entonces creo que Dios, es verdad, puede usar a un hombre sencillo, con poca o casi nada de preparación teológica, pero eso no deseta y no desmerece la obligación que tenemos los comunicadores de la palabra, los pastores, los ministros, los que estamos guiando a una congregación pequeña o grande, no importa, la necesidad urgente de una preparación teológica. Eso creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque la palabra en ese sentido va a cobrar mayor relevancia, mayor poder de comunicación, de explicación, de exposición de la palabra. Por eso creo que es fundamental la preparación teológica. Es fundamental que el siervo o la sierva que está sirviendo una congregación se forme en el conocimiento de Dios, ¿no? En la teología de la palabra del Señor, ¿no? Hasta aquí nomás quiero dejar este primer comentario. Muchas gracias por el tiempo que se me ha permitido. Gracias a usted, pastor, por su intervención y su explicación a lo que se está tratando. Damos la palabra y bienvenida a la hermana Marta Elena. Si por favor se presenta, no le conozco personalmente, pero A ver. A ver, ¿dónde estoy? A ver. A ver, un momento. Dios mío. en la parte de abajo tiene dos señales con las cuales puede abrir su micrófono y también su pantalla. Bendiciones, hermanos. Amén. ¿Es tan amable de abrir su pantalla? Mientras tanto, se prepara nuestra hermana Bernarda con su aporte, por favor. Vamos a ver si me escuchan, si me escuchan. Buenas noches, mi estimada Rosita. Si gusta organizarse mientras nuestra hermana Bernarda nos da su aporte, por favor. No sé, mi celular está pero mal. Un momentico, hermana Rosita, porque estoy tratando acá de conectarme con otro dispositivo, pero acá está uno que está haciendo conferencia. Hermana Bernarda, perdón, tiene que apagar un móvil, tiene dos móviles encendidos y Sí. hace interferencia, tiene que apagar uno. Cuando uno quiere... Ay, no, este celular mío sí está dañado. Tampoco me funcionó.
Hermana Bernarda, Sí, ¿puede ay, qué pena con ustedes. dar su aporte mientras la hermana organiza su equipo? Hermanas Rosita, vaya pasando a otro mientras que yo trato de desconectar aquí en el otro dispositivo porque me conecté del computador. Ok, ya estamos esperando a la hermana Bernarda. ¿El pastor Johnny está disponible? Sí, amén. Bienvenido. Bendiciones, pastores. Sí me escuchan, ¿no? Sí, muy bien. Ah, ya. Yo muy agradecido con el pastor Adrián que comparte y me invita al pastor Heredia, o sea, el equipo, ¿no? Y bienvenido también al pastor Bernardo, al pastor Pedro, ¿no? Y a las otras ministras también, ¿no? Importante poder ver esa libertad que nos da la palabra, ¿no? Cómo a través del tiempo vemos cómo, y a través de la historia, ¿no? Vemos cómo Dios saca al pueblo de Israel de siendo esclavos, ¿no? Y a través de su palabra, a través de un hombre de Dios también, pues, ¿no? O sea, siempre cuando Dios quiere manifestarse, siempre está a cada momento haciendo una invitación a los hombres de Dios, ¿no? A las mujeres de Dios, ¿no? A su creación, a la máxima creación de Dios que somos sus hijos, su pueblo, pues, ¿no? Y por ende, cuando había esa renovación de alianza también en el pueblo de Israel, que había alegría, pues, ¿no? Y cada vez que escuchar la palabra, al pastor Adrián yo me gozo porque tiene su gracia, pues, ¿no? Igual que el pastor Pedro, igual que el pastor Bernardo, el pastor Heredia también, ¿no? Porque, como decía el pastor Pedro, también la palabra, su palabra está por encima de todo, ¿no? Pero a la vez también no necesita, sino más bien a través del hombre, Dios también, sus proyectos se manifiestan también. Por eso vemos la gran alegría que da el pueblo de Israel, porque todo era alegría cuando se renovaba el pacto de la alianza, pues, ¿no? Y era una alegría, y era algarabía, y se gozaban, pues, ¿no? Cuando leemos los salmos y todo eso, ¿no? Y cuando nosotros, a través de hombres de Dios que son usados por una palabra de ciencia, que muchas veces uno ignoraba porque venía de una religión tradicional, y al escuchar a un hombre de Dios con una palabra de ciencia diciendo mi nombre y el problema que estaba pasando, Dios se manifiesta y rompe todo, o sea, como decir, vino y irrumpió, pues, ¿no? Siempre Dios irrumpe en todo nuestro ego también muchas veces, pues, ¿no? Y créanme lo que esa alegría, que esa característica que decía el apóstol Pablo siempre del gozo y la paz es algo que muchas veces se la ve y se manifiesta a través de las circunstancias, a través de las situaciones que nos acontecen en nuestra vida. Siempre saludaba el apóstol Pablo con gozo y paz, ¿no? Y esa es la característica, la alegría, pues, ¿no? No estar serio y bravo, no, alegres, no gozosos, no siempre. ¿Por qué? Porque es Dios quien es la palabra escrita, y la palabra a través de nuestro Señor Jesucristo hecho carne dentro de nuestra vida, pues, ¿no? Y ver toda su historia. Yo digo, me sorprende porque solamente al ver la creación y ver a mi prójimo como ustedes, ¿no?
ustedes son más importantes, ¿no? Yo veo a ustedes, a hombres de Dios que de una u otra manera me ayudaron siempre a desarrollar el liderazgo, el ministerio. Yo estaba un poco apagado una vez, no le cuento, ¿no? Y van dos hombres de Dios, así como va Pedro y Pablo, van y solamente en momentos, yo les esquivaba, pues, ¿no? Yo venía a hacer otras cosas, pero ellos con el llamado, ¡pum!, impartieron vida para mí también, pues, ¿no? Entonces, y me encaucé también con ellos, ¿no? Y es así, es la palabra de Dios, como decía el pastor Pedro, es la que comienza a... somos cartas abiertas al mundo, decía el apóstol Pablo. Y escuchaba al pastor Adrián y decía, wow, ¿no? Al arrepentimiento. Y créanme lo que cuando uno está en unos momentos bien críticos de cuestiones de muerte, es como una película, ¿sí? Que te viene todo tu vida desde muy pequeño hasta tu y comienzas a ver a todas las personas que pasan como una película. Y yo decía, yo me veía ahí, no digo, ¿qué será? Dios mío, ya. Bueno, ya comencé pero así mismo, cuando daba la palabra, cuando estaba en el medio del dolor, de la muerte, y decía, Señor, pero no tengo miedo, confío en ti, viene como algo, ¿no? Y es verdad la manifestación de la palabra. Y gracias por sus vidas, le doy gracias a Dios por sus vidas, por el privilegio de estar aquí con ustedes, ¿no? De poder venir un día viernes, que quizás están cansados, se acostarían y estuvieran viendo un programa de televisión o bien haciendo otras cosas, pero están aquí, pues, ¿no? Y eso también implica mucho, es un servicio también, ¿no? Porque el mejor servicio que nosotros tenemos es saber escucharnos, saber escucharlo. Y para mí, escucharlo a ustedes, para mí es una bendición. Y gracias por estar siempre, y gracias por sus oraciones, y decirles que a pesar de todo, Dios va a cumplir el propósito en sus vidas siempre. Va a cumplir, sus ojos están fijos en ustedes también, los ojos de Dios, fijos en nuestro caminar, en nuestro andar. ¿Por qué? Porque simplemente Él es, a pesar que nos dio libertad, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, Él también está preocupado para que nosotros nos encaminemos a seguir ese camino. Y ese camino es que muchas veces no lo comprendemos, pero es muy alegre. Al final es un camino muy glorioso. Así es que muchas gracias, pastores. No descanso más porque Pastor Adrián, gracias, Pastor Pedro, Bernardo, que no sea la última vez que los vea, que por favor quisiera verlos siempre y saber que somos una familia. Acá en Quito, Ecuador, les mando un saludo enorme y bienvenido también, ¿no? Ya tengo el cuarto para los misioneros ya, ¿sí? Amén. Tengo el cuarto para los misioneros, tengo ya la cama litera, todo, ¿no? Pronto, la cama litera todavía no, pronto. Ya tengo ya el cuarto, pues la cama ya viene. Y así es que bienvenidos, ¿no? Y Dios los bendiga. Muchas gracias. La paz sea con ustedes. Gracias a usted por su aporte y de verdad que es muy importante seguir el camino que Dios tiene preparado y aquí todos estamos aprendiendo porque cada uno tiene su porción a mayor y menor nivel, pero la palabra de Dios no tiene nada malo, todo es bueno. Entonces, es lo que decía Johnny, es verdad, de que cómo estamos dando los viernes. Cuando la gente hace parrandón, hacen cosas, todo, nosotros estamos enfocados en lo que Dios tiene para cada uno. Hermana Bernarda, ¿usted está disponible? Sí, sí me están escuchando. Adelante, si puede prender su cámara sería bueno.
Sí, es que esa es la que trato de prender, pero el dispositivo no me lo permite. Bueno, entonces la escuchamos. Bueno, pero sí me están escuchando. Sí, muy bien, así se oye bien. Bueno, yo pienso que en primer momento debemos ser nosotros muy agradecidos con Dios porque el tiempo de Él es perfecto. Él nunca llega después, Él siempre llega en el preciso momento. De mí les puedo contar que tengo ya 22 años de estar siguiendo y muchas promesas de parte de Dios y yo pienso que esta es una. Para mí es un placer reunirme de la forma virtual con cada uno de ustedes, de pastores, evangelistas, para aprender y desaprender, como dijo el pastor anterior, palabras muy hermosas, que uno tiene que ponerlas en práctica para poder extrapolar lo que uno aprendió y llevarlo a las otras personas que de verdad sí necesitan el verdadero mensaje de Jesús. Entonces, para mí es gratificante estar compartiendo con cada uno de ustedes. Y aquí tienen otra amiga más, otra hermana en Cristo para seguir apoyando su programa. Y decirle al hermanito, pues, que el cuarto de los misioneros también me lo preparé a mí. Ya Amén, está, amén. Ya está preparado. amén. Gracias, hermana, por su aporte y claro que muy valioso para todos nosotros también. La hermanita Marta Elena estará lista. Se retiró. Ok, Pastor Heredia, el tiempo es suyo. Gracias, hermana Rosita. Gracias, pastores, por estar en esta noche. Pastor Bernardo, Pastor Pedro, Pastor Johnny, hermana Bernarda de Colombia, gloria a Dios. Ya tiene su cuarto misionero en Quito, Ecuador también. Gloria a Dios para que pueda viajar. Bueno, pues Y muchísimas gracias. Ya no voy a necesitar hotel. gloria a Dios. Estamos para contribuir los unos a los otros y agradecerle al pastor Arias Espinosa por esta enseñanza de las 4A. Verdaderamente el arrepentimiento, como dice las escrituras, ¿no? La bondad de Dios nos concede, ¿no? Y nos lleva al arrepentimiento, ¿no? Para el arrepentimiento es un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento, una renovación del mismo conocimiento que vamos haciendo en el aprendizaje, ¿no? Y todos estamos en un proceso de continuo aprendizaje, de continuo desarrollo. Somos un cuerpo en Cristo y la multiforme gracia de Dios oye operando en cada uno de nosotros conforme a la necesidad que hay por delante cuando nosotros decidimos servirle al Señor. Y Dios va a hacer las operaciones por su Espíritu Santo. Somos vasos del Señor y si nos disponemos, Él nos va a enseñar y nos va a llevar y nos va a usar en las diferentes áreas que demanden la misma necesidad del cuerpo de Cristo. Solamente tenemos que estar disponibles y siempre tener esa actitud de aprendizaje, ¿no? Jesús dijo a sus apóstoles, vayan y enseñen lo que vosotros han aprendido, ¿no? Entonces recibimos para ser enseñables y enseñar a otros para que otros enseñen a otros, tal como el consejo de Pablo a Timoteo, ¿no? Busca hombres fieles que enseñen y enseñen y enseñen la palabra. Entonces debemos mantenernos firmes, sabiendo que la autoridad máxima de nuestra vida, ¿no? es las escrituras, ¿no? Y mantenernos siempre, ¿no? Con esa mansedumbre del aprendizaje y en lo que respecta personalmente, ¿no? Cada uno de nosotros sabe dónde tiene que aplicar la palabra, sabe recibir el rema de Dios para que la aplicación sea personalizada, más que exigir a otros, exigirnos a nosotros mismos, de aplicar la palabra, y ser aplicados con la palabra, ¿no? Vivamos lo que predicamos, ¿no? Enseñemos lo que vivimos y Dios hará que su gloria se manifieste a favor de la iglesia del Señor. Así que estamos muy agradecidos por este tiempo, agradecidos a ti, Rosita, siempre con tu linda conducción,
Y parece que el pastor Daniel ya consiguió una mamaya que lo va a tener al hilo ahí. Gracias, Daniel, por todo. Gloria a Dios, amigo. Heredia, Dígame. para un anuncio especial, Pastor Bernardo, para que comparta la universidad también. Buenísimo, buenísimo. Así si tiene un anuncio, pastor Bueno, Bernardo. sí, Adelante. claro. Como no, Amén. muchas gracias. Antes del comercial, quería decir algo, una diferencia que a veces poco se hace en la iglesia entre revelación, Sagrada Escritura y palabra de Dios. Parece lo mismo, pero exactamente no es lo mismo. Teológicamente hablando, no es exactamente lo mismo. La revelación es la automanifestación de Dios al mundo. Él se ha dado a conocer, él ha hablado desde el principio de la creación, es su revelación. Y si la máxima revelación, el culmen de la revelación, la cenit de la revelación es Jesucristo. En él se ha revelado y él ha venido a revelarnos al Padre, ¿no? Como dice la Escritura. Y entonces luego de la revelación de Dios a lo largo de los siglos, los escritores sagrados, los agiógrafos, han comenzado a poner por escrito esa revelación de Dios. Y al ponerla por escrito aparecen las Sagradas Escrituras, que al final son las escrituras que el pueblo de Dios consideró como inspirado por Dios. Tienen todo el canon del Antiguo Testamento y tienen todo el canon del Nuevo Testamento. ¿Y quién estableció el canon en el Nuevo Testamento? La iglesia cristiana. Estamos hablando del siglo IV en adelante, que establece cuál es la lista de los libros inspirados por Dios. Nos tenemos 4 evangelios, pero sabemos por la historia de que han habido 16 evangelios y no 4. Pero como en aquel entonces ellos creían que el mundo era redondo, siempre han creído que el mundo es redondo, solo que era plano. Y el mundo era redondo y estaba basado, asentado sobre 4 patas, ¿no? La mesa tiene patas, no pies, pero 4 patas. Entonces, como la mesa tiene 4 patas, el evangelio para ser estable tiene que tener 4 partes, 4 evangelios. Y eligieron Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero había otros evangelios que a lo mejor también eran inspirados, pero la iglesia decidió que no entraran a formar parte de la lista canónica. Eso es la Sagrada Escritura. Pues tenemos la cantidad de libros escritos por el apóstol Pablo, Pedro, las epístolas universales, Apocalipsis, etc. Entonces, una cosa es la revelación, otra cosa es la palabra, la Sagrada Escritura. ¿Y qué es la palabra de Dios? En principio, la palabra de Dios no es las escrituras. Escúcheme bien lo que voy a decir antes de quejarse. No es exactamente las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios es Cristo, porque Dios nos habla a través de la palabra. Ya en el Antiguo Testamento, el Dabar, la palabra de Dios, cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, es la palabra de Dios. Y Jesús es palabra de Dios. Él es el Logos. Dios nos ha hablado a los padres por los profetas en la antigüedad, pero en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, dice Hebreos capítulo 1, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo el universo. Entonces Jesús es la palabra de Dios. Y a veces cuando yo era pastor y pastoreaba en las iglesias, y mi iglesia preguntaba, ¿cuántos han traído la palabra de Dios? Y me levantaban la Biblia. Y otros no traían Biblia. Y digo, sí, pero ¿tiene la palabra o no tiene la palabra? Sí, claro, tiene la palabra, porque Cristo que está en ellos tiene la palabra. Y entonces allí me surge la pregunta que quiero planteárselas a ustedes en actitud de diálogo nada más, es ¿cómo nos habla Dios ahora? Hay una Biblia que dice Dios habla hoy, ¿no? Que es de las sociedades bíblicas americanas, las sociedades de América Latina, que es una Biblia ecuménica en el sentido de que está hecho por la Iglesia Católica, católicos y evangélicos. Es la versión popular de la Biblia que dice Dios habla hoy. Bueno, sí, Dios habla hoy. ¿Y cómo nos habla? De muchas maneras, pero principalmente, y acá escúchenme
la palabra principalmente, prioritariamente, por las Sagradas Escrituras, que es la revelación más exacta, la profecía más exacta, como dice Pedro. Sí, pero Dios en su voluntad, en su libre voluntad, Dios nos habla muchas veces a través de un hermano, a través del pastor cuando predica el evangelio, a través de, si le habló a Balaam a través de una burra, ¿por qué no nos puede hablar a través de otros medios? ¿Qué nos puede hablar? Es que ya no se cortó la forma como Dios puede obrar. Y el hombre, nosotros los seres humanos, tenemos la tentación por una cuestión de ortodoxia, de defender la fe y la doctrina. A veces exageramos y decimos, no, solo Dios nos habla a través de las Sagradas Escrituras. A mí no me vengas con que Dios te habló, que he soñado, que el Señor me ha hablado en la noche, estuve orando. No, la palabra de Dios nada más. Y no es así. Desengáñense, no es así. Porque a Dios le plugo hablar y le place hablar como Él quiere. Y lo va a hacer prioritariamente por su palabra. Pero también te puede hablar por sueños. También te puede hablar por visiones. También te habla por experiencia. Y entonces ahí yo me enfoco en la cuarta A que nos planteó Adrián, la aplicación. ¿Cómo es que yo aplico la palabra y desecho la experiencia para solo dar lugar a la palabra? No puedo desechar la experiencia. La experiencia va de la mano junto con la palabra, porque yo vivo la palabra. No es cuestión de predicar mi experiencia, no. Predico la palabra, pero mi experiencia respalda, porque esa palabra la estoy viviendo. Predicador que no vive la palabra, pues predicador que habla por teoría y no sabe de lo que está hablando. Pero el que vive la fe y practica las escrituras y recibe la revelación de Dios por la palabra, puede iluminar incluso esa palabra que Dios le habla en la oración. Y les cuento, para terminar, el colmo de un teólogo. Lo he escrito en uno de mis libros, obviamente, porque tenía que confesar, decir la verdad, ¿no? ¿Cuál es el colmo de un teólogo? Les explico. Una vez estuve con ganas de conocer más acerca del Padre. Me entró unas ganas locas, teológicas, bíblicas, de conocer al Padre. Claro, todo el Antiguo Testamento habla con suma claridad la teología del Padre. Y entonces me puse a buscar en Google, a eso de las 10 de la noche, qué se ha escrito en el mundo sobre el Padre. Entonces puse la palabra patrología y me salían los padres de la iglesia, San Jerónimo, San Agustín. No, esto no es lo que yo quiero decir. A ver, patronomía, tal vez por la ley, la norma de la palabra de los padres. Y me salía el papa fulano de tal, el padre de tal, el padre. No, yo no quiero esos padres, quiero Dios como padre. Y ponía así, anduve buscando toda la noche, y había muy poquito acerca de la revelación del Padre. Sobre cristología hay un montón, miles de artículos. Sobre el Espíritu Santo, la neumatología, muchos artículos. Pero sobre el Padre, sobre la patrología o patronomía correcta, muy poco. Y yo estaba angustiado, así como Juan en el Apocalipsis, cuando le muestran el rollo y no había quien abra ese rollo y se desesperaba y lloraba. A ese punto llegué yo de desesperarme, Señor, ¿cómo después de tantos años hemos hecho? Yo soy profesor de teología, enseño cristología, soteriología, todas las doctrinas de la sistemática. ¿Cómo es que no me he compenetrado más con el Padre? Y claro, en mi experiencia personal, cuando oro, hay momentos que uno ora, y a ustedes le debe haber pasado también, hay momentos que uno ora y conversa con Jesús, con el Hijo. Hay otros momentos que sientes la presencia del Espíritu Santo y dialogas con Él y hablas con Él, Espíritu Santo. Y hay otros momentos en que hablamos con el Padre. No sé cuál es la experiencia de ustedes en relación con el Padre. Mi experiencia personal, que no tiene que ser ley para nadie, en mi experiencia personal hay como un terror de frente a la santidad. Cuando dice la Biblia que es 3 veces santo, no es que sean 3, ¿no? Sino que es siempre y eternamente santo. Es tan santo que uno se siente pecador. Jesús, que es el Padre, cuando resucita y se le presenta a Pedro en el mar,
lo vio como un fantasma, ya Jesús había resucitado. ¿Qué hizo Pedro? Se ciñó los lomos, Jesús se había desvestido para todos los pecadores y se tiró al agua porque no quería, no podía resistir la presencia gloriosa del Cristo resucitado. En otras palabras, el Padre en todo su esplendor en Jesús. Y por eso se tiró al agua. O sea, esa es la experiencia con el Padre. Entonces decía, pero yo tengo una experiencia con el Padre, pero ¿por qué no conozco más acerca del Padre? Obviamente no es que no conozca de la teología del Antiguo Testamento, profesor de teología bíblica del Antiguo Testamento, y hablamos siempre del Padre. No, no me refería a eso, quería una relación mucho más íntima con el Padre. Entonces buscaba qué artículos hay en el Google, y ese es el colmo de un teólogo, porque me dio las 2 de la mañana y yo seguía buscando, incluso me bajé otros navegadores, buscadores de Inglaterra, en otros idiomas, en portugués, para ver si a lo mejor en esos idiomas hay algo más, porque mi Google estaba seteado con el español nada más. Comencé a buscar en inglés, en portugués, y muy poco acerca del Padre. Y cuando me dio las 2 de la mañana, yo siento que se acerca alguien a mí, a mi lado, y pues yo sentí una presencia detrás mío. Pensé que era mi esposa y no me atreví a voltear, porque cuando Dios me habla, se acerca a mi oído siempre, en mi experiencia personal, que no tiene que ser la experiencia de otro. En mi experiencia personal es así. Se acerca y me habla. Y Dios me dice a las 2 de la mañana, ¿dónde me estás buscando? En el Google. Así me dijo Dios. ¿Cómo voy a buscar a Dios o la revelación del Padre en el Google? No, pues, ese es el colmo de un teólogo, buscar el conocimiento del Padre, ¿no? En el Google. Por eso Dios me llamó la atención, me dijo, ¿qué me estás buscando en el Google? Lo único que hice fue arrodillarme, pedir perdón, me arrodillé y me puse a orar. Perdona, Señor, de verdad, yo te tengo que buscar en oración para conocerte, porque quiero conocerte más de lo que ya tú me has enseñado. Y Él es el que revela, el Padre, que es lo que Jesús le dijo a Pedro. Bien, Pedro, eso que tú dices, que yo soy el Hijo de Dios, etcétera, el Mesías, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y en el idioma griego eso es una palabra en aposición. El Padre que está arriba en los cielos, para decir, no es nada de esta tierra, es de más allá, te ha venido la revelación. Entonces, quien revela es el Padre. Y el Padre es el que entregó a Jesús para entregarnos la revelación. Y hubo un teólogo en el siglo pasado, en el siglo XVIII, casi bordeando y empezando el XIX, que era un historiador de las doctrinas. Y él hizo una formulación teológica que fue el escándalo para muchos teólogos. Nosotros somos cristocéntricos, todos, la mayoría somos cristocéntricos. Y entonces decimos, Cristo es el centro de la revelación. Está bien, sí, es el centro. Pero él dijo que Jesús era el centro, pero el objetivo último no es Jesús. El objetivo último es el Padre, el conocer al Padre. Y decía, ¿quién mandó a Jesús a la tierra? El Padre. Fue una cosa. Cuando vino Jesús, ¿de quién habló? Del Padre. No habló la palabra del Padre. ¿A dónde vamos a ir al final? ¿A encontrarnos Padre. con quién? Al Padre. Entonces él se atrevió a decir algo que era contra la corriente de aquel entonces. Estoy hablando de Harnack, un famoso historiador de las doctrinas. Y casi lo expulsan por decir que Cristo es el centro, pero la finalidad es el Padre. Entonces yo, pues, con ese entendimiento, yo quiero conocer más del Padre. Y el único que puede llevarnos al conocimiento del Padre es Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y nadie viene a mí si el Padre no lo envía. ¿No dijo Jesús eso? Sí. Amén. Entonces es el Padre, pero por eso yo explico que me entró unas ganas. Yo creía que conocía al Padre, pero no, lo conocía a penitas. Y a partir de ahí comienzo a buscar una revelación. Entonces yo creo, con el respeto de todos ustedes, que la Biblia es central, importante, prioritaria.
es, yo lo he dicho en uno de mis libros, la Biblia es digamos, el punto de partida epistemológico para todos. No hay nada que no venga. La epistemología es la teoría del conocimiento. ¿De dónde viene el conocimiento de Dios? Las Sagradas Escrituras. O sea, de frente no viene por la oración. Primero por la Sagrada Escritura, por la palabra. Y el oír, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muy bien. Pero es Jesús el que nos revela al Padre. Es la Sagrada Escritura que nos habla del Padre. Pero es al final la revelación del Padre, ¿no es cierto? Eso lo dejo para que lo piensen. Somos cristocéntricos, pero la finalidad última es encontrarnos con el Padre. Y el mismo Jesús, 1 Corintios 15, recuerdan lo de la resurrección. Jesús, preciso es que Él reine hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies, los va a pisotear a sus enemigos. Y después de eso, dice Pablo, 1 Corintios 15, Jesús mismo se va a sujetar a Dios, el Padre. Y el Padre será todo en todos. Y el mismo Jesús. Ahora, ¿qué significa que Jesús se va a sujetar al Padre? No es que sea inferior al Padre, sino que Jesús ahora está a la diestra de Dios Padre. Y les digo algo, esto no es ninguna revelación, es simplemente deducción teológica. No es ningún rema ni nada. Es pura conocimiento de la palabra. Arriba no hay tres, arriba hay uno solo, es Dios. Jehová, el uno, está arriba. Y es Jesús, es Dios, es el Padre y es el Espíritu Santo. Incluso hay un texto de Pablo en el Nuevo Testamento, en Corintios, que dice que Jesús es el Espíritu. No dice que Jesús tiene el Espíritu, que manda el Espíritu. Jesús es. Y en el griego es el Espíritu. El verbo es el Espíritu. ¿Y Jesús es el Padre? Claro que sí. Él es el Padre. Y claro, para nosotros funciona como trinitario, como Trinidad. Pero arriba, en el cielo, uno solo, el Dios único y todopoderoso, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo de Dios. No sé si me explico, o si de repente Amén, estoy generando algún problema. No estoy negando la Trinidad, pero la Trinidad es una manera como nosotros vemos a Dios acá en la tierra, porque el Padre así lo quiso. Mandó a su Hijo que se hiciera carne para revelarnos a Él, pero sobre todo para volvernos otra vez al paraíso original. Y ahora estamos en el paraíso original. ¿Qué es lo que Jesús dijo en la cruz al malhechor que estaba ahí? Cuando le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué le dijo Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En el paraíso. Y entonces equipara el reino con el paraíso. ¿El reino de Dios de quién es? ¿Es de Jesús? No. Teológicamente hablando, es del Padre. Es que el Padre es el que le revela a Israel diciendo, yo quiero hacer de ustedes una nación santa, un pueblo santo, un reino de sacerdotes. ¿Por qué? Quería establecer su reino a nivel mundial. No había venido Jesús todavía. Y era el Padre, es el reino del Padre. Entonces, ¿qué trae Jesús? El reino del Padre. Y Él es la autobasilea, Él es el rey, Él es el reino, porque Él es el Padre. Y eso nos cuesta a veces entender y hacemos mucha diferenciación entre el Padre, Jesús y el Espíritu Santo. Y pues son tres, pero es el mismo Dios único. Y es el reino que Él va a establecer. Y cuando el reino se establezca, entonces Dios en Jesús descenderá a la tierra para el reinado de 1000 años y todo lo que viene en las Sagradas Escrituras, ¿no? Pero es el reino milenial, que para mí es un asunto más bien más simbólico que literal. Ojalá fuera literal también, no lo dudo, pero no creo que vamos a contentarnos con 1000 años, ¿no? Es la eternidad. En la simbología, en la numerología judía, 1000 representa la totalidad. Por lo tanto, 1000 años es la vida eterna para siempre con Jesús, eternamente, que es Dios, que es el Espíritu Santo. Perdonen que me haya hecho esta divariando, pero quería... Gracias, pastor, por su catarsis, verdaderamente. La experiencia es importante. Muy enriquecedora. Le agradezco, pastor.
Puede Viernes. seguir que todos están atentos. Le agradezco, pastor, por la expresión del conocimiento, verdaderamente confirmado. Gracias. Padre, te damos las gracias por este buen tiempo en tu presencia. Gracias por contribuir, oh Dios, a abrirnos más el entendimiento y contribuir, oh Dios, para el bienestar en nuestra vida, papito lindo. Porque tú y en todo tú eres nuestro Señor. Tú eres una en unidad, Señor amado. Y gracias porque tú eres bueno y fiel. Y llévanos con bien, Señor, todo este fin de semana a los lugares donde tú nos has asignado para compartir tu palabra. Y gracias por este tiempo, Señor, maravilloso que tú nos das, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados, que estén bien. Felicidades. Amén. Gracias a todos. Amén, amén. Bendecida Bendiciones, noche. pastores. Amén. Comercial Electra.